Hola, muy buenas. Mi nombre es Alfonso Rivera y soy profesor de expresión corporal e interpretación gestual, y me gustaría aprovechar este vídeo para repasar un poco el concepto de qué es una creación colectiva en el teatro del movimiento o en el teatro físico, y desde un punto de vista pedagógico, y siempre con la labor de ayudar, promover, estimular, inspirar a los jóvenes creadores, por dar unas cuantas recomendaciones a la hora de enfrentarse a un proyecto original de creación, ¿no? Entonces, antes de nada, deberíamos definir qué es una creación colectiva, o también se le suele llamar autocurso en muchas metodologías. Por ejemplo, en la pedagogía de Jacques Lecoq le llamábamos autocurso, en el cual la característica fundamental es que la responsabilidad de la pieza teatral que vamos a construir recae sobre el alumnado, sobre los participantes. Entonces, por una parte son intérpretes, por otra parte son directores y directoras, también se encargan de la dramaturgia. Entonces podemos englobarlo en un concepto que los anglosajones llaman theater maker, ¿no? El creador escénico. Entonces esto es importante porque el alumno deja de funcionar con la energía del profesor y empieza a asumir la responsabilidad de su material creativo, para bien o para mal. Entonces esto tiene dos caras: por una parte muchas satisfacciones, y por otra darse cuenta de qué estoy haciendo bien o mal y cómo lo puedo mejorar, ¿no? Entonces, antes de nada, también, como digo, estoy marcando toda esta actividad de un autocurso o un proyecto de creación colectiva dentro de una actividad didáctica, docente. En este caso voy a poner continuamente ejemplos del proyecto que acabo de realizar a mediados de diciembre para la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias, donde he impartido la asignatura de expresión corporal, y en concreto voy a hablar del proyecto que encargué hacer al alumnado. Entonces hicimos un proyecto de creación a partir de una imagen. Por ejemplo, me gusta siempre poner limitaciones o un enmarque, un encuadre que de alguna forma promueve la creatividad. Entonces partíamos de una imagen, en este caso era una imagen que se llamaba Tokyo Stabbing, el apuñalamiento de Tokio, que ganó un premio Pulitzer en su momento. Entonces sirve como un estímulo para que la creatividad de los intérpretes se dispare desde ese momento. Podríamos partir de un texto, de un fragmento, de una poesía, de una canción. Podríamos partir de materiales como elementos de la naturaleza, como una roca, una piedra. Podríamos partir de un montón de cosas, de un cuadro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también creamos una limitación de cuál es el espacio escénico en concreto que se debería utilizar y cuál es la duración de la pieza final que queríamos crear. Entonces, estas son las limitaciones un poco escénicas. Pero lo más importante para mí es un poco luego repasar cuáles son las competencias que estamos intentando desarrollar, porque después de todo, en un contexto pedagógico, la evaluación también es importante, aparte del proceso. Entonces se trata un poco de saber cómo vamos a evaluar todo esto. Entonces, por supuesto, hay una serie de competencias, de habilidades, de capacitaciones que estamos desarrollando en el alumnado, y entre ellas, por ejemplo, pues sabéis que hay competencias que son transversales, otras que son específicas y otras que son generales de cada especialidad, ¿no? Pues entonces podríamos decir que, por ejemplo, como una competencia específica, que son las más técnicas. Bueno, voy a empezar mejor por las transversales, que son las que de alguna forma atraviesan de forma transversal todos los estudios de arte dramático, ¿no? Entonces, el alumnado tiene que saber organizar y planificar su trabajo, por ejemplo, o integrarse dentro de un equipo de trabajo, solucionar problemas, tomar decisiones, utilizar habilidades comunicativas. Esto es muy importante porque nos vamos a encontrar ante el conflicto de yo quiero hacerlo de esta forma y, sin embargo, otras personas del grupo quieren hacerlo de otra forma distinta. Entonces, ¿cómo vamos a negociar esto? ¿Cómo desarrollar, digamos, de forma articulada cuáles son mis argumentos para hacerlo de esta forma y no de otra? ¿Cómo pensamos juntos? ¿Cómo se lidera? ¿Cómo se gestiona un equipo ante estas dificultades? Y por otra parte, en relación a las competencias específicas que tienen que ver un poco más con las cuestiones más técnicas, pues por ejemplo, en este proyecto que hemos creado de Tokyo Stabbing, estábamos aplicando por una parte el estudio de los 3 factores del movimiento: tiempo, espacio y esfuerzo, y por otra parte también estábamos aplicando las 8 acciones básicas del esfuerzo tal y como fueron formuladas por Rudolf Laban, ¿no? Por ejemplo, estos son algunos de los contenidos que se pueden aplicar. Se podría aplicar un temario de melodrama, de clown,
de tragedia, de infinidad de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues las 8 acciones básicas, como sabéis, hago un pequeño repaso, que son empujar, golpear, retorcer, hendir, deslizar, teclear, sacudir y flotar. Podríamos aplicarlas desde un campo muy abstracto, por ejemplo, aquí estoy empujando, porque es directo, es un espacio directo y al mismo tiempo tiene una resistencia muscular, pero también podría llevarlo a una emoción que me lleva a empujar esa emoción, por lo tanto lo estoy justificando desde un punto de vista interpretativo. O, por otra parte, también lo que podría hacer es, digamos, tanto encontrar un personaje que se mueve, piensa y actúa desde aquí, encontrar acciones específicas que responden a empujar o a retorcer o a deslizar, a cualquiera de ellas, y al mismo tiempo podría ver cómo se aplica a un contexto dramático o una pieza de creación. Entonces, en realidad, de lo que se trata no solamente es de dominar las 8 acciones básicas, sino de cuestionarme cómo las voy a aplicar a este proyecto de creación. Por otra parte, cosas que yo recomiendo una vez que ya hemos realizado el proyecto o estamos durante el proceso de realizarlo es cómo gestiono el tiempo de ensayo. Por ejemplo, yo les he dejado prácticamente 4 espacios a lo largo de distintos ensayos de 30-40 minutos cada ensayo. En este tiempo se debería crear pues, una pieza de 3 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo he usado ese tiempo? ¿Cuánto tiempo de los 30 minutos uso a hablar, negociar, plantear? ¿Cuánto tiempo a ensayar? Que yo recomiendo que sean fácilmente pues igual un 15% a hablar y plantear y después más un 60% a ejecutar, explorar, experimentar y después al final pasar por la pieza que he creado y volver a pulirla, ¿no? Poco a poco y así después de unos cuantos ensayos tendremos un material que va creciendo, que va mejorando. Entonces siempre a partir de una mentalidad que, bueno, utilizando un poco una terminología japonesa que ellos dicen Kaizen, que significa mejora continua, estar siempre planteándome, vale, busco la excelencia y mi material siempre tiene un cierto margen de mejora. Es decir, no me conformo con de los 30 minutos he trabajado 20 y el resto me tiro tranquilamente del suelo a charlar qué tal me fue el fin de semana, sino vamos a exprimir el tiempo al máximo, vamos a intentar llevar nuestra historia al siguiente nivel, vamos a cuestionar cómo la dramaturgia se puede leer mejor desde el punto de vista del espectador y cómo podemos ser más eficaces un poco con el uso del espacio, con el uso del esfuerzo, cómo tomar ciertos riesgos creativos, cómo usar el cuerpo desde un punto de vista plástico, compositivo, estético, etcétera, etcétera. Y bueno, pues creo que son puntos muy importantes. Después también realizar un análisis individual y un análisis grupal. En el análisis individual es qué he hecho y qué puedo hacer mejor. Pues un día llegué tarde, otro día estaba perezoso, otro día estaba gruñón, o todo lo contrario. O, por ejemplo, dentro de un grupo, qué podríamos hacer mejor, o qué es lo que hemos hecho bien hasta ahora y cómo podremos llevarlo al siguiente nivel para buscar siempre el máximo rendimiento como equipo. Y luego, por otra parte, creo que es muy importante cuando vemos el trabajo de otros compañeros que están realizando también la misma labor en las mismas circunstancias, pero dan un resultado totalmente distinto. Es muy interesante ver un poco cómo ha sido su proceso y qué puedo aprender de lo que ellos están haciendo para tomar préstamos de qué es lo que funciona y es muy eficaz. Y, por otra parte, también como gran grupo, es decir, todos los grupos que hemos participado, con el profesor, incluso a veces con miembros del público que también se prestan a participar de esta reflexión, qué es lo que mejor ha funcionado, por qué es lo que ha gustado, cómo podemos seguir trabajando, cómo podemos seguir mejorando, siempre para aprender, mejorar y desarrollar. Así que nada, con estos consejos que espero que os sirvan, me despido, daros las gracias, animaros también a que sigáis siempre a través de la pasión, de la vocación, del entusiasmo, sigáis creando vuestro propio lenguaje escénico, vuestros propios materiales, vuestras propias piezas, que lo más interesante es cómo podemos reflexionar sobre nuestra sociedad actual, los temas que surgen y cómo podemos plasmarlo por medio de una pieza de creación original en escena usando nuestros propios medios genuinos. Así que mucho ánimo, fuerza, coraje y a por ello. Por mi parte, daros las gracias por la oportunidad que tengo siempre con mi alumnado de compartir estos procesos con ellos, porque yo también aprendo. Siempre como uno más, no dejo de fascinarme con los grandes hallazgos que hacéis. Así que sigamos trabajando juntos y viendo siempre el potencial creativo que tiene un desafío como un proyecto de creación colectiva. Gracias.